Bueno, y comenzamos hablando de la noticia policial, que sin dudas es la noticia del día. Hablamos de este hombre llamado Ricardo Albertengo, de 48 años, que finalmente se entregó y presuntamente es el homicida del policía Mansilla. El hecho que ocurrió durante esta semana a la tarde, mientras el policía, realizando horas extra, custodiaba un local de Corrientes al 300. Les mostrábamos en el comienzo de Telefe Noticias el frondoso prontuario. De hecho, algunos hechos delictivos que han sido noticias años atrás. Estamos trabajando desde la unidad carcelaria. Allí se encuentra el detenido y allí está trabajando Gabriela Peralta. Gabriela, ¿cómo estás? Buen mediodía. A ver, contanos qué ocurre allí, cómo se entregó, cuándo fue. Contanos los detalles. Buen mediodía. La entrega se produce en horas de la mañana. Alrededor de las 8 de la mañana, él llega voluntariamente hasta esta unidad penitenciaria, la número 3, y allí se entrega. Se entrega no por este delito del cual se lo acusa, nos referimos al crimen de Mauro Mansilla, sino en realidad su entrega se lleva a cabo justamente porque él reconoce que ha incumplido con las salidas transitorias otorgadas y es que decide presentarse. Es llamativo que esta entrega justamente se produce casi en simultáneo con los allanamientos que se llevaban a cabo esta mañana por parte de las fuerzas de la provincia, con la intención de ubicar a este hombre, un hombre de 48 años, como decían, con frondosos antecedentes. Por el momento se desconoce quién será su abogado defensor. Lo cierto es que está muy claro quién es el fiscal a cargo de la investigación de este homicidio del martes pasado. Justamente Ademar Bianchini brindó una conferencia de prensa hace instantes. Si te parece, lo escuchamos. ¿Cómo no, Gaby? Y en el día de hoy, en horas de la mañana, Albertengo se hizo presente aquí en la unidad 3, a ponerse a disposición de la jueza, la doctora Pronoto, la jueza de ejecución. Lo teníamos identificado desde el día miércoles y en el día de ayer se tomaron diversas medidas tendientes a ubicar el paradero de esta persona. En la madrugada de hoy se estaban desarrollando varios allanamientos, alguno de ellos ha dado positivo, como el lugar donde efectivamente se habría estado alojando Albertengo, y bueno, encontrándose esta persona ya cercada y sabiendo que se la estaba a punto de detener, vino y se presentó espontáneamente en este lugar. ¿Se presentó y qué dijo aquí? Desconozco qué planteó al momento de entregarse, no tengo yo constancia de esas actuaciones. ¿Usted sospecha que es él o tiene la certeza de que es él por las filmaciones y por otras medidas? No, tenemos la certeza de que es él, sí, no tenemos duda al respecto. ¿Por qué se entrega aquí en la Unidad Regional 3? ¿No lo hace en Fiscalía con un abogado? Desconozco sus motivaciones, pero presumo que ha considerado que a lo mejor eso podía favorecer de alguna manera su situación. ¿Encontraron elementos en estos allanamientos que sean importantes para la causa? Sí, absolutamente, no puedo revelar por el momento de qué elementos se trata, pero sí encontramos elementos y secuestraron elementos importantes para la investigación. No puedo dar detalles por el momento de cuáles son esos elementos. ¿Habría cómplices de esta persona? Hasta el momento nosotros no tenemos ninguna línea en ese sentido. En algún momento se mencionó la posibilidad de que había un cómplice en el lugar y demás, pero está confirmado que no es un cómplice, era una de las personas que lo venía siguiendo, que en el momento del incidente se puso a correr y por eso se produjo la confusión. Tenía numerosos antecedentes, primeros cuáles, y la pregunta que se hace la sociedad, ¿por qué estaba libre? Bueno, en cuanto a los antecedentes, si son numerosos, yo no le puedo dar detalles de eso, no forman parte, digamos, de causas que haya llevado el Ministerio Público, sino que son del llamado viejo sistema penal. En cuanto a la libertad, y hasta donde tengo entendido, estaba bajo un régimen de salidas transitorias, que desconozco, digamos, los pormenores de cuándo o por qué se le han dado, pero presumo. Las salidas transitorias se le otorgaron en el año 2015 y la gran pregunta es por qué fue beneficiado con esto. En realidad, si uno analiza sus antecedentes, no le correspondería la misma. De todos modos, de acuerdo a lo que nos han informado, será la jueza de ejecución penal, Luciana Pronoto, quien lleve a cabo una conferencia de prensa aproximadamente en 1 hora para brindar detalles de por qué esta persona, Ricardo Albertengo, resultó beneficiado con estas salidas transitorias. En tanto, continúa en paralelo la investigación respecto al hecho. Según lo que adelantó el fiscal, aunque resguardó muchísima información, en realidad hay elementos suficientes para acusarlo de este crimen. No tienen dudas de que la intención fue matar a Mauro Mansilla, el oficial de policía que llevaba a cabo entonces adicionales en la zona de Corrientes al 300. Mira, Gabriela, si no fuera realmente el asesino de Mansilla, igual
era un hombre que estaba siendo buscado por la policía. Porque es ya la pregunta, ojo, no sabemos aún si tenía pedido de captura, es algo que no está confirmado aún. Sabemos que tendría que haber regresado, que tenía salidas transitorias y que no cumplió con su regreso en tiempo y forma, pero en realidad nadie nos pudo confirmar hasta ahora si existía un pedido de captura sobre él. Bien, claro, porque él tenía primero una condena perpetua por un hecho que vamos a recordar, por el asesinato que ocurrió en el bar en el año 1994, pero después se le redujo la pena a 19 años y se le permitió estas salidas, en principio laborales y luego transitorias. Un tema bastante polémico para señalar respecto a esto, porque en realidad fue beneficiado por el 2x1, y es por eso que de la cadena perpetua pasa a recibir esta pena menor que le habilita justamente a las salidas transitorias. Exactamente. Bueno, Gaby, mira, si te parece bien, nosotros contamos en Canal 5 con un gran archivo de noticias. Estuvimos trabajando años atrás en todos estos casos que quedaron reflejados, que le contamos a la sociedad y que hoy revivimos, lamentablemente, porque este hombre vuelve a estar involucrado en un crimen. Vamos a mostrarles un informe que data de hace algunos años atrás, que cuenta lo que ocurrió allá por el año 1994 y luego en el año 2009. Si te parece bien, Gaby, prestamos atención y lo compartimos. En 1994, Ricardo Albertengo tenía solo 25 años y ya había cumplido una condena en Coronda. Este hombre tomaba como rehén a una moza de solo 19 años tras ser cercado por la policía que lo seguía después de huir de un intento de robo en un comercio de 3 de febrero al 900. Ustedes lo pueden apreciar, está con el jefe de policía y con el juez. Ahí está saliendo la chica, totalmente en una crisis de nervios. Lo están sacando. Ahí está saliendo un hombre muy joven, bastante nervioso. La gente que se acerca, que le quiere golpear. Estaba en casa y veo por el noticiero que había un herido acá en el negocio y me vengo enseguida con el auto y bueno, me encontré con todo lo que había pasado, que estaba Alejandro, un chico amigo nuestro, muerto, tirado acá, y este muchacho Albertengo que había tomado rehén a la moza y bueno, y sucedió lo peor. ¿Cómo olvidarlo? Omar Barreiro es el dueño del bar donde Albertengo, aquel 2 de abril, antes de entregarse a la policía, mató a Alejandro de Bortoni, un cliente de 25 años que intentó calmarlo y convencerlo de que depusiera su actitud. Lo que pasa siempre acá, que los jueces dejan en libertad a asesinos, a choro, a... Lo que pasa siempre. Y meter el recuerdo de Alejandro, el chico que mató, y si va a seguir matando gente, y va a seguir pasando siempre eso. Otra de las víctimas de Albertengo fue Cecilia Grosso, la moza del bar, que durante una hora fue mantenida de rehén con un arma 9 milímetros apoyada sobre su sien. Cuando siento el disparo, cae Alejandro y él salta el cadáver y se va para la cocina. Y ahí las toma usted. Y ahí nos toma a nosotros, que quería que sí o sí salga de rehén yo. Entonces, él gritaba que no disparen, que tiene 2 rehenes. Entonces nos hizo gritar a nosotros que no disparen. La noche sangrienta del 2 de abril de 1994 bien pudo repetirse. Este mismo delincuente, el que asesinó a un cliente del bar de 9 de julio y Sarmiento, condenado a prisión perpetua, pero en libertad condicional, otorgada por la benévola justicia, fue el que intercambió disparos con la policía, el que tomó rehenes en la clínica de Oroño al 700 y luego se entregó al verse cercado por decenas de uniformados. El martes, el rehén fue el médico residente Daniel Sánchez. Con tranquilidad, el reo estaba muy bien y la policía actuó rápido y vino rápido. ¿Vos te ofreciste como rehén en ese momento? ¿Cómo fue? No, fue nada más que porque eran chicas y cambiamos, pero fue... ¿Durante todo ese tiempo qué te decía? Nada. Ricardo Albertengo en 1994 tenía 25 años. Hoy tiene 40 años y el mismo oficio. Es el delincuente que no perdió sus costumbres, el que nuevamente intentó robar y eludir a la policía tomando rehenes y poniendo en riesgo vidas inocentes. Esta vez no mató, pero pudo hacerlo y tuvo la oportunidad de delinquir porque la justicia lo liberó de la cárcel de la que nunca debería haber salido.
Y ahora, Gaby, 8 años después, está sindicado como ser el autor material del homicidio del policía Mansilla el pasado martes durante la tarde. Prácticamente duplica su edad. El primer informe, el primer hecho, las primeras imágenes que mostrábamos sobre la toma de rehenes del bar La Granja, este hombre, Albertengo, tenía 25 años. Hoy tiene 48, Gabriela. La situación no ha cambiado. Continuamente se le han conmutado las penas. Es algo que realmente coloca en el ojo respecto a las posibilidades que ofrece la justicia, decimos entre comillas, para algunos sujetos que saben justamente, sobre todo los recovecos de la ley. No es casual que tampoco él decidiera hoy entregarse, y lo hace mencionando de que había roto justamente esta posibilidad, este permiso de salidas transitorias. Lo hace en medio de 6 allanamientos que se llevaron a cabo esta mañana en horas de la madrugada, donde trabajó intensamente la policía para ubicarlo, pero también para poder secuestrar elementos fundamentales para la causa. El fiscal nos confirmó que hay elementos que son esenciales justamente para identificar a este hombre en la escena del crimen, lo cual se sumaría a las distintas imágenes con las que cuenta la Fiscalía respecto a videos de videovigilancia, justamente que pudieron recabar en la zona y que lo muestran a un sujeto con las mismas características físicas y también con la misma vestimenta, protagonizar distintos hechos que tienen que ver con atracos, también con circulación en la zona y por último, aparentemente, con la muerte de esta persona. Tenemos que hablar un nuevo homicidio si se comprueba que él ha sido el autor. Si te parece, escuchamos la palabra del ministro Maximiliano Puyaro, quien hoy hacía referencia respecto al trabajo que realizó la policía y también respecto a cómo está actuando la justicia, que habría permitido al menos que hoy podamos dudar respecto a este hombre, pensar que él mismo, que ya fue autor de otro homicidio, podría ser justamente el presunto culpable de la muerte de un oficial. Primero que hay que esperar que la justicia realmente dictamine que esta persona es la que incurrió en este tremendo homicidio. Los antecedentes es una toma de rehenes en el año 94 que actuó quien era en ese momento jefe de la Unidad Regional 2, el comisario general Mariano Savia, y que logró, después de una toma de rehenes, con un homicidio, la toma de rehenes, logró que este sujeto se entregase. Tenemos entendido que hubo 3 conmutaciones de pena y sale nuevamente en libertad. Posteriormente tuvo otra toma de rehenes, creo que en el año 2008 o 2009, y estaba en este momento con salidas transitorias. ¿Cómo se entrega? No, se entrega en Ceballos, en la cárcel ahí de Ceballos. En 3 de febrero entiendo que lo que se entrega en ese lugar, porque había estado detenido en esa cárcel. Esa es una mirada que tiene a veces la justicia para dar las salidas transitorias, para dar libertades, para cortar penas. Nosotros somos el Ministerio de Seguridad, nosotros somos los encargados de llevarle la justicia a las personas que cometen delitos para que estén presas. Después, el tiempo que están presos, los beneficios que pueden tener en función del comportamiento y demás, no lo definimos nosotros, lo define la ley y la justicia. A mí me preocupa, por supuesto, pero me preocupa en el sentido de que cuando hablamos de seguridad pública, no solo tenemos que mirar el trabajo de policiamiento y de policía en una ciudad, tenemos que empezar a mirar, y esto lo venimos diciendo nosotros, tenemos que mirar el trabajo de los 3 poderes, porque la construcción de justicia la tenemos que tener con una mirada común desde el Estado. Poder Ejecutivo, por supuesto, como principal responsable de la seguridad pública, pero Poder Judicial y Poder Legislativo también. Si nosotros no modificamos algunas cosas, si no cambiamos algunas miradas, es absolutamente imposible que logremos la seguridad. Porque, como les decía, no quiero entrar en este caso en particular porque es muy sensible y parece y a todos nos toca de sobremanera. A mí, en mi caso de ministro de Seguridad, mataron a un hombre de la policía de la provincia de Santa Fe, cumpliendo con su servicio. Pero hay muchos casos testigos, como le decía anteriormente, una persona que nosotros vimos y atrapamos con las cámaras de seguridad la semana pasada había tenido 3 hechos delictivos en 1 mes y medio y estaba en libertad. Bueno, fue más que claro el ministro de Seguridad, Gabriela, ¿no? La responsabilidad es de la justicia que tiene la provincia, sí. Así es. Acá está, digamos, la justicia en la mira.
nosotros les entregamos el hombre que mató incluso a un personal policial, y nos damos cuenta que es un hombre que tiene un prontuario terrible, con homicidios, con toma de rehenes, con robos. Y un tema que no va a ser menor a la hora de juzgarlo, al menos es la intención que tiene el fiscal Ademar Bianchini, es analizar también el perfil psicológico de este sujeto, porque es una persona que en sus distintos atracos, e incluso en aquella jornada fatídica que le quitó la vida a una persona anteriormente, nos referimos al homicidio que se produjo antes del de Mauro Mansilla, este hombre siempre actuó con muchísima tranquilidad, se caracterizaba por ingresar a clínicas y mostrarse muy tranquilo, incluso visitar estas clínicas continuamente como paciente, hablar con los médicos, hablar con otros pacientes, hasta que un día tomaba la decisión de llegar hasta este lugar con otros fines, que era justamente el del robo. Con la misma tranquilidad tomaba rehenes, incluso algunos mencionaban que tomaba mate con ellos mientras se realizaban negociaciones con la policía. De esta manera actúa un hombre que, sin mediar palabra, en Corrientes al 300 se habría dado vuelta sobre sí mismo y disparó en 3 oportunidades. Uno de esos disparos fue el cráneo. Según el fiscal Ademar Bianchini, no hay dudas de que la intención siempre fue matar. Así es. Bueno, vos sabés que, Gaby, repasando todas las imágenes que nosotros les mostramos de archivos y demás, uno de los testimonios de la clínica de Oroño 700, de los médicos, es eso. Nosotros pensábamos que era un policía, porque vino hacia aquí con camisa celeste, corbata azul, muy bien arreglado, muy prolijo, dialogaba con todos nosotros. Pensábamos que era un policía que venía a hacer algún tipo de averiguaciones en la clínica, hasta que esgrimió el arma y se dieron cuenta que es la forma de actuar que tiene este hombre. Bien, Gaby, vamos a seguir con este tema. Así